Llegó el momento de ingresar al sector más esperado del QD Show. Hablamos de realidad perdida. Hoy hablamos de las máquinas de tortura. Sin duda alguna, todas las civilizaciones han tenido sus formas para mantener el orden dentro de su respectiva sociedad y también para castigar crímenes que ya eran como que muy tremendos, ¿no? Esto no solamente pasaba en épocas de guerra, sino pasaba en el día a día de una civilización. Por ejemplo, civilizaciones que estaban cercanas al mar utilizaban herramientas muy precarias como las conchitas de mar, ¿no? Y con estas conchitas cortaban los dedos a las personas que cometían alguna aberración o les cortaban la lengua o las orejas y posteriormente las quemaban delante de ellos como un castigo. También hablamos en esto de la civilización o del imperio Inca, hablando tal vez un poquito más de lo nuestro, que también tenía castigos ejemplares para incestos, asesinatos, robos, la misma mentira y cosas así. ¿Cuáles eran los castigos? Por ejemplo, hablamos de la pena de muerte, la pena capital, que básicamente era la hoguera, ¿ya? En el que se castigaban a personas que habían robado, que habían mentido, que habían violado y cosas así. Hablamos de otro tipo de penas o ajusticiamientos. Por ejemplo, se dice que le cortaban la mano derecha a cualquier maestro que abuse de su autoridad y castigue más de la cuenta a quienes eran sus alumnos. Hablamos también de que se dice que le rompían las piernas a los chasquis que no cumplían con su deber. Si es que una persona se atrevía a usar sin autorización la corona del Inca, a estas personas se las enterraba vivas. O sea, estamos hablando de castigos, de penas, de torturas, justamente, que servían para dar un ejemplo, un castigo ejemplificador, para que las personas, uno, tengan miedo y digan, ah, no, mejor respetamos las normas, ¿no? Pero no solamente son estas civilizaciones, sino todas las civilizaciones alrededor del mundo y en distintas etapas de la historia. Porque hablamos también donde hubo una gran parte de máquinas de tortura y que casi mucha gente debe conocer, es en la época de la Santa Inquisición. Sin duda alguna, en esta época es como que voló la imaginación para realmente inventar herramientas que tú dices, ¿cómo es posible, no? Y nuevas formas de tortura. La Santa Inquisición, si bien no es un tema que vamos a abordar especialmente hoy, sí va a tener su capítulo aparte, porque tenemos que hablar de todo, ¿no? Se dice que la Inquisición, más que un movimiento contra los herejes, era un movimiento económico también, porque muchas personas trabajaban en esto, entonces era como que un gran, entre comillas, negocio que no se podía venir abajo y que por eso existían las torturas. Porque si yo te llevo y te torturo, tú me vas a decir, sí, soy culpable de tal cosa, y si te digo, dime quiénes son tus cómplices, y te torturo, por más que no exista complicidad de nadie, tú me vas a dar muchísimos nombres. Entonces, por eso han habido tantos ajusticiamientos que eran injustos en la Santa Inquisición. Pero bueno, en la Santa Inquisición sí se han realizado muchas máquinas nuevas para la Santa Inquisición, como por decirte el toro de Falaris. El toro de Falaris no viene de la Santa Inquisición, sino como que de 600 años antes de Cristo se tiene el dato de que el año 554 fue el último ajusticiamiento en el toro de Falaris o en el toro siciliano. Pero ¿el origen cuál es? Resulta que en esta civilización existía Falaris, que era una autoridad omnipotente y que estaba trastornado de la cabeza. Él hizo que se hiciera de bronce, que se replicara en bronce, un toro de tamaño natural. Se dicen que pesaba más o menos 1,5 toneladas el toro. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cuando alguien se rebelaba contra Falaris, él decía, perfecto, ajusticiamiento en el toro. El toro de tamaño real le ponían una brasa, le ponían fuego alrededor de la panza, y como el metal expande tan rápido el calor, todo el toro se calentaba y más que todo esto se convertía en un horno. La persona que estaba ahí adentro sufría quemaduras. Imagínate que era una especie de comida. Tú lo veías o te lo imaginas en este caso quemándose por fuera horriblemente y deshidratándose por dentro, al mismo tiempo que el humo lo mareaba y básicamente en menos de 10 minutos la persona terminaba muerta.
La mente de este señor Falaris realmente estaba trastornada porque él dijo, no, yo necesito algo más espectáculo. Wow. Entonces lo que él hizo fue hacer insertar una especie de trombón, lo que conoceríamos hoy en día como un trombón, ¿ya? Dentro del toro. ¿Para qué? Para que cuando la persona esté dentro, quemándose, buscando alguna manera de sobrevivir, esta persona encontrara el trombón, por así decirlo, claro, soplara, se lo metiera a la boca tratando de respirar mientras gritaba, y esto hacía que el toro replique una especie de bramido. Era como si tú estuvieras escuchando al toro hacer su sonido natural. Entonces Falaris estaba tan enfermo que esto ya no era solamente un método de ajusticiamiento, sino un método para su diversión. Él hacía que personas entren al toro, por así decirlo, en medio de banquetes, ¿no? En medio de fiestas. Ya estaba totalmente trastornado. Incluso se mezclaban diferentes esencias, diferentes hierbas, incienso, para tratar de disimular el olor de la carne humana asada. Ahora, esto tuvo su evolución hasta la época de la Inquisición. Porque en la Inquisición se desarrolló, si bien no el toro de Falaris, aunque muchos dicen que sí, pero también se desarrolló la silla de los interrogatorios. Una silla así como esta, ¿no? Pero que tenía clavos por todo lado, púas por todo lado. Entonces, muchas personas que iban directo a la silla veían todo lleno de púas y rápidamente confesaban. Y las que no querían confesar eran atadas a la silla, ¿verdad?, con púas, y tenían que confesar sí o sí, porque luego le metían también fuego ahí abajo y tenía el mismo mecanismo que el toro. Básicamente te cocinaban ahí. Obviamente con esto tú terminabas confesando. Eso es solo por hablar de una máquina, ¿no?, de tortura. Porque ha habido evoluciones, ha habido diferentes torturas durante muchos años. Yo me acuerdo una del, si no me equivoco, del ratón que lo colocan encerrado en la panza y lo van calentando. Claro. Es otra manera de tortura. Que es una manera también de tortura donde ya se utilizan a animales, ¿no? Pero si hablamos de máquinas como tal, tendríamos que hablar de, por ejemplo, la famosa pera. Esta pera era una pera de metal, ¿ya? Que si tú le girabas la perilla, obviamente estaba en su estado de pera, pero este era un castigo. Por ejemplo, a las mujeres esta pera se la introducía en la vagina, y cuando estaba al interior de la vagina, esta pera se abría con 4 garras y se la metían tanto, se la insertaban tanto, que terminaba desgarrando y haciendo un hueco en lo que viene a ser el útero, ¿no? Si hablamos de esta misma pera, tenía otros usos, porque a las personas que decían blasfemias, se las introducían en la boca y pasaba exactamente lo mismo. Le insertaban la pera y ahí adentro la expandían. A las personas a las que se les pescaban actos de homosexualidad, se las metían por el ano y ahí adentro las desplegaban. Hablamos de otra herramienta, que es la rueda. La rueda, que ha sido uno de los inventos más grandes de la historia, pero que lastimosamente también tuvo una evolución a máquina de tortura. La rueda era, según lo que yo veo, algo realmente atroz. Cuando tú eras acusado y ya decían, ya sí, maten a Alan, digamos, venía una persona que tenía que ser, entre comillas, profesional, a romperte todos los huesos. Estas personas no te golpeaban la cabeza porque ellos no querían matarte. Lo que ellos querían era golpear cada una de tus extremidades, romperlas para que tú te vuelvas prácticamente en un muñequito que ellos pudieran doblar. Te insertaban en la rueda y con tus costillas rotas, brazos rotos, piernas rotas, hacían que tu cuerpo forrara toda la circunferencia, todo el perímetro de la rueda. De esa manera te metían así como una especie de contorsionista dentro de la rueda y te seguían fracturando muchísimo más todas las extremidades. Cuando tú podías estar horas en ese dolor, incluso existen datos de personas que han estado 24 horas padeciendo este dolor, y ahí las personas que te estaban ejecutando te alzaban como crucificado, pero dentro de la rueda, y llamaban a las aves a que empezaran a comerse tu rostro o tus extremidades o tus ojos, que en todo caso los cuervos creo que prefieren mucho los ojos y se los comían primero.
Luego de esto, cuando ellos ya se aburrían, por así decirte, de la tortura, ya mandaban o a incinerarte o a decapitarte, pero sí o sí tenían que enterrarte, ¿no? Porque el principio del catolicismo es enterrarse. Bueno, en esa época de la Inquisición tenían que enterrarte para que tu alma buscara la redención. Todos estos métodos de tortura y mucho más han hecho estragos en una sociedad media, ¿no? En la Edad Media. ¿Cuál es la historia que nos vas a contar, Sil? Les voy a contar la historia de la familia Pappenheimer, ¿ya? Bueno, en los métodos también tenemos que hablar del potro, tenemos que hablar de la misma crucifixión, que bueno, con la historia de Jesús y todo eso más o menos sabemos lo duro que ha sido. Pero hablemos un poquito de la familia Pappenheimer, que es el dato de ajusticiamiento más cruel en la época de Inquisición y la que también tiene más elementos para hablar de tortura. ¿Quiénes eran los Pappenheimer? Esta era una familia luterana, ¿ya? Que vivía en una comunidad católica. Justamente por este hecho se piensa que la iglesia realmente los tenía entre ceja y ceja. Ellos eran pobres, o sea, eran gente pobre. Era el padre, la madre y sus dos hijos varones, uno mayor y otro de 10 años. Esta familia sobrevivía recogiendo basura de las calles. No tenía hogar, muchas veces dormían en las calles. O sea, realmente eran personas por las cuales la sociedad ni se importaba. Resulta que un día la comisión de la iglesia logra capturar a un ladrón. Como te digo, las declaraciones por tortura no deberían tomarse en cuenta, ¿no? Pero torturaron tanto a este ladrón que le decía que estaba obviamente acusado por asesinar a personas, que le dijeron, ¿quiénes son tus cómplices? ¿Quiénes son tus cómplices? Tanta tortura, él dijo, la familia Pappenheimer es mi cómplice. Ellos estaban durmiendo ahí en la calle y de pronto los agarraron y se los llevaron hasta Múnich para hacerles todo un juicio. ¿Qué es lo que sucede en todo esto? El delito era realmente grave. Este ladrón y este asesino habría dicho que la familia Pappenheimer era su cómplice en matar mujeres embarazadas, extraerles los fetos y con la grasa de esos fetos hacer velas para venerar al diablo, porque eran fetos que obviamente al no haber nacido no estaban bautizados y que eran ofrenda para el diablo. Entonces era un crimen realmente atroz por el cual se les estaba haciendo el juicio. La familia en Múnich fue presa, todos los miembros, salvo el niño de 10 años, presa de torturas inimaginables. Tanto así que, según datos oficiales, porque es el caso mejor documentado, dieron 400 nombres de personas que eran también los cómplices de ellos. Luego de dar los 400 nombres, la comisión eclesiástica logró apresar a un hombre, a dos hombres, mejor dicho, y a una madre con sus dos hijas. Se dice que tanto fue la tortura que se le sometió a la familia Pappenheimer que en una sola sesión de tortura llegaron a decir 99 nombres de corrido sin parar, solamente para que se cese todo esto. La tortura, ¿tú crees? Ah, sí, ya, bueno, los ajusticiaron, luego tal vez se convirtieron y los perdonaron. No, señores. La familia Pappenheimer y todos sus miembros, obviamente, tuvieron penas capitales, pero tenían que seguir pasando las torturas. Todos los hombres, salvo el niño de 10 años, fueron objeto de la rueda, lo que te comentaba, y luego al padre de esta familia se le clavó un palo que le atravesaba todo el cuerpo para mostrar su cuerpo muerto. Luego, a la mujer, a la madre de familia, se le arrancaron los senos. Había una máquina especial que era como una especie de tijereta, por así decirlo, que tenía dos cuchillas en los costados, entonces se los introdujeron en los senos y se los arrancaron. Como si esto no fuera suficiente, una vez que los pechos estaban en el piso, agarraron los senos y se los restregaron a sus dos hijos en la cara.
Luego de todo esto, agarraron a todos los miembros, a la señora que te dije, a los otros dos señores, y los quemaron en la hoguera. Pero todavía faltaba el niño de 10 años. El niño de 10 años, si bien no sufrió de todas estas cosas, él tuvo que ver todo el ajusticiamiento que le hicieron a la familia. Lo bautizaron, le cambiaron el nombre a Cipriano, pero igual nomás lo quemaron, bueno, lo colgaron en la horca, ¿verdad? Entonces, realmente es algo muy, pero muy crudo. De los capítulos más oscuros de la Santa Inquisición. Y como esto, pues deben haber muchísimos otros casos más. Wow, es un caso, es una historia impresionante y de tortura que no imagino en esa época vivir una época de Edad Media donde tenías miedo realmente que te agarren y te torturen. Exacto, porque tú podrías haber sido inocente, ¿no? Pero ellos sí o sí necesitaban una declaración. Se dice que esta familia, para tratar de salvarse en las últimas sesiones de tortura, dijeron, está bien, nosotros somos culpables de todos los delitos de las últimas décadas que han pasado en esta ciudad. Es decir, ellos se confesaron culpables para, de cierta manera, salvarse. Se confesaron culpables de asesinatos, de robos, de robar cosas sagradas de la iglesia y venderlas en un mercado negro. Se autoacusaron también de realizar conjuros y hacer, por ejemplo, que la cosecha se perdiera completamente. Se autoinculparon de hacer brujería a personas y de matar a gente por brujería. Entonces, ahí tú dices, realmente entiendes por qué la ONU, de cierta manera, después ya de haber vivido todos estos capítulos, y ya se hicieron todos los protocolos para que estos tipos de ajusticiamiento cesen, porque era realmente algo inhumano. Y esto no solamente en la Inquisición. Hace 2 temporadas pasadas hemos hablado un poquito del Escuadrón 731, ¿verdad? Que tenía también sus métodos muy crueles. Hablamos de que, si es que ustedes no lo han visto, lo pueden buscar en la página de YouTube Bolivia Joven y ver el capítulo. Pero hablamos, por ejemplo, de que el Escuadrón 731 congelaba a sus víctimas, ¿no? Con temperaturas de menos 20 grados bajo cero, y luego los sacaban y como estaban tan congelados les rompían todas las extremidades. Si hablamos del Escuadrón 731, tenemos que hablar de Joseph Mengele también, por el otro lado, por el lado de los nazis, que también tuvo pues las famosas cámaras de gas, que realmente eran máquinas de tortura también. Entonces, uno aquí piensa, ¿no? Si el ser humano pusiera toda esa creatividad para hacer el bien, realmente tal vez avanzaríamos muchísimo más, pero la mente del ser humano puede llegar a ser tan sádica que para estas cosas realmente pueda poner tanta creatividad para hacerle daño a otro ser humano. Y solo hemos hablado de unas cuantas máquinas de tortura, porque hay muchas máquinas de tortura durante muchas épocas, cultura inca, en las guerras mundiales, algunos dicen en la CIA, en el FBI también hay máquinas de tortura que sacan también, pero es cortito el tiempo que tenemos para hablar de todo lo que tenemos en Realidad Perdida. Exacto, y si tú quieres una segunda parte, así como si quieres una segunda parte del lado oscuro del K-pop, si quieres hablar de algún tema, nuestro buzón está abierto en la página de Facebook Q The Show para que tú puedas enviar todo el material que quieras. Así que nos vamos a la pausa y volvemos con más del Q The Show.